Siéntese. Todavía no estamos en juicio. Es que no puedo porque si no me da ansiedad. Tengo que empezar a ir a correr otra vez. No, en serio. Joder, estaba corriendo 15 kilómetros un día antes de empezar esta mierda, ¿eh? Una salud cojonuda, ¿eh? ¿Le va a preguntar esto también por los aparatos de efectos devastadores? Bien, por favor, silencio, que vamos a reanudar la sesión. Se reanuda la sesión. Ha comparecido el testigo número 125, funcionario de la División de Investigaciones Generales y Operaciones Especiales italiana, con número de carnet profesional 32.372. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Es mi deber informarle que si mintiera puede ser condenado a pena de prisión, multa e inhabilitación. ¿Hay alguna razón por la que cree usted que pueda no decir la verdad hoy? ¿Hay alguna razón que le impida decir la verdad? Ah, que no lo oye. Un momento, no se preocupe, ahora a ver si es que lo ha apagado sin querer. Le decía que si hay alguna razón que cree usted que puede hacerle difícil o impedirle decir la verdad. Si hay algo. Absolutamente no. Conteste, por favor, al Ministerio Fiscal en primer lugar. Me gustaría, antes de empezar, precisar un dato. Actualmente estoy en servicio en la presidencia del Consejo de Ministros en Roma. Bien, cuando quiera, señora. Con la venia de la sala. Señor inspector, en el año 2004, concretamente en marzo, abril, mayo y junio del año 2004, usted estaba destinado en la Digos de Milán. Sí, confirmo. Era el coordinador de la División Antiterrorismo que ha desarrollado las investigaciones sobre Ravey Osman. ¿Cuándo se inició la investigación sobre Ravey Osman El Sayed? Pues después de los hechos de Madrid nos informaron de que una tarjeta perteneciente a un móvil, una tarjeta italiana, se encontraba entre los contactos de una de las personas involucradas en los hechos de Madrid. Fue el Murabit Amgar. Entonces, enseguida intentamos, pues la policía española nos comunicó que este móvil italiano había sido utilizado por Mohamed al-Mazri, egipcio, y que las autoridades consideraban ser Ravey Osman El Sayed. Una vez que... Siga. Empezaron inmediatamente las intervenciones telefónicas de esta tarjeta SIM italiana el 29 de marzo. Digamos que Ravey Osman pudo ser localizado en Milán el día 15 de abril. También gracias a la recarga hecha en su tarjeta SIM, recarga hecha por la persona que le tenía en su casa, otro egipcio, Ghazi Beral, el hermano de la mujer que en Egipto iba a convertirse en esposa de Ravey.
Una vez que ya tienen localizado a Rabell y conocen el número de teléfono, ustedes solicitaron autorización judicial para la observación de los teléfonos. Sí, naturalmente la DIGOS y la Oficina de Policía Judicial. Entonces, si no superdependencia, su actividad depende totalmente de la autorización de la autoridad judicial. Cualquier intervención, tanto medioambiental como telefónica, y también de seguimiento vídeo, y también la instalación de los sistemas necesarios, intervenciones telemáticas y todas estas operaciones son autorizadas por la autoridad. ¿Estuvo usted presente en las grabaciones que se llevaron a cabo de las conversaciones realizadas por Rabell Osman, tanto por teléfono como las medioambientales, en la oficina de la DIGOS? Digamos que siendo conversaciones con cierta gravedad, enseguida nos dimos cuenta de que Rabell Osman era alguien extremadamente peligroso. Entonces ampliamos en el periodo de tiempo más breve posible el servicio técnico hacia él, o sea, las intervenciones. Claro que sus contactos en Milán y los contactos extranjeros que él tenía fueron involucrados, o sea, las llamadas hacia el extranjero y los contactos hechos desde Italia y las intervenciones ambientales, telemáticas, o sea, del ordenador, todo fue puesto en marcha y, en particular, por lo que se refiere a la traducción de las conversaciones ambientales, yo personalmente, digamos, estaba presente ayudando a los intérpretes del árabe. Yo estaba presente en la transcripción de los documentos traducidos. ¿El sistema de grabación cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo lo realizaron? Nuestra división, la división antiterrorista, hay una sala para las intervenciones, hacia donde llegan todas las actividades técnicas. Entonces, físicamente existen servidores que graban las conversaciones telefónicas, ambientales y también de seguimiento vídeo, grabaciones, intervenciones de internet y toda la información que se recoja durante la investigación. Por tanto, es automático, no necesita la presencia de un funcionario. Absolutamente, no, en absoluto. Todo se lleva automáticamente, digamos, para explicarme mejor. En Via Cadore 33, la primera vivienda de Rabell Osman, que es un piso que se encuentra en una planta, un piso de 70 metros cuadrados más o menos, con 3 ventanas que dan a la calle. En ese piso hemos instalado 3 microespías, una de las cuales digital, y las hemos puesto en el salón, en la cocina, cerca de una pequeña habitación donde se encontraba el ordenador,
y la tercera en el dormitorio. Claro que la activación de estos microespías es automática, o sea, el mínimo ruido llevan un dispositivo que las hace ponerse en marcha automáticamente. Cualquier ruido que venga detectado, que sea la tele, o la conversación entre los presentes, una puerta, son muy sensibles. También pueden captar ruidos exteriores que pueden venir de la calle y que sean particularmente violentos. Por lo que menciona, el envío de esa señal a la Digos lo recibe la Digo y automáticamente graba. Sí, claro que sí, todo es automático. El operador de esta sala no hace nada más que, me refiero al operador de la policía que se encuentra allí, no hace nada más que redactar el acta de cuando empieza la escucha con todos los datos de la autorización del juez. Y luego el mismo sistema se encarga de grabar en su memoria los datos tanto del audio, de la voz, como los detalles técnicos, o sea, la hora en la que empieza la conversación, la hora de fin, la duración y todo lo demás. El operador de nuestra división no hace nada más que controlar que todo esto funcione correctamente. Y esto vale tanto para las ambientales como para las telefónicas. Después, ¿cómo trabaja el intérprete? El intérprete, quiero especificar que por lo que se refiere a Rabe y Osman, había un intérprete que le seguía las 24 horas del día. Luego, para las ambientales, está claro que no pueden ser traducidas en directo, sobre todo las ambientales, porque presentan cierta dificultad, naturalmente. Se trata de comunicaciones que se hacen en su mayoría, como en el caso de Rabe y Osman, de una forma conspiratoria, entonces las personas tienden a bajar la voz y hablar más bajo. Está claro que es importante saber con certidumbre lo que están diciendo. Entonces, para este tipo de traducción, el intérprete trabaja durante días. Cuando la conversación es importante, está trabajando durante varios días para descifrarlas, muy a menudo también por la noche, solo o con el operador de la policía que le asiste. En el caso de Rabe y Osman, ¿es cierto que el intérprete escuchó lo grabado en varias ocasiones hasta descifrarlo completamente? Sí, escuchó las conversaciones muchísimas veces. ¿Cuándo se transcribían? No sabría decir cuántas, pero durante días enteros la misma conversación, hasta llegar a ser seguro al 100%. Y esto vale también está en el interés también de la autoridad de la policía, tanto de la autoridad judicial, hasta que no se está seguro de lo que el intérprete ha traducido. La seguridad de lo que el intérprete ha entendido bien, no se llega a redactar el informe definitivo. Los medios técnicos que ustedes han utilizado, ha mencionado que en Vía Cadore se había colocado para las ambientales un micrófono digital y 2 analógicos.
Enviacadores sí, 2 analógicos y 1 digital. Uno de estos micrófonos estaba cerca de la habitación donde Rabell tenía instalado, donde estaba instalado en esa vivienda, un ordenador. Ha contestado a eso, ha dicho que sí, que estaba en un pequeño cuarto donde estaba el ordenador. Sí, por eso se lo aclaro yo. Perdón. Lo ha dicho ya, que estaba con otro en el dormitorio y otro en el salón, si no me equivoco. Y en la vía Caserini, donde vivía el joven Yahya. Sí, en vía Caserini, donde vivía Yahya, pero también donde se mudó Rabell Osman a partir del 2 de junio, había 2 microespías, una digital y una analógica. Estaban puestas en la entrada y en el comedor donde estaba la cocina. Este piso se encontraba en la 3ª planta. Y también quiero precisar que nosotros, tanto en vía Caserini como en vía Cadore, teníamos un sistema de seguimiento vídeo, de grabación de vídeo, que nos permitía documentar las entradas y las salidas de estas viviendas. Esto sirve para asociar las voces que se graban en las conversaciones ambientales a los varios personajes. Por ejemplo, en vía Caserini vivían soltando 3 personas. En vía Cadore vivía Rabell con otros 3 egipcios y en un determinado momento fueron 5 en total, porque dieron hospitalidad a Usam, un hombre de Jordania que había llegado hacía poco a Milán. En una conversación que podían intervenir varias personas, ¿cómo podían precisar a quién correspondían las voces? En este tipo de actividad ha sido muy fácil, incluso demasiado, porque los demás habitantes de los pisos en los que ha vivido Rabell Osman eran ciudadanos egipcios, en absoluto no vinculados a contextos extremistas o de terrorismo, que trabajaban en una pizzería. Salían por la mañana bastante temprano, volvían a primera hora de la tarde, volvían a salir hacia las 5 de la tarde y volvían tarde por la noche. Entonces, digamos que según nuestra experiencia ha sido incluso demasiado fácil identificarles. ¿Cómo se obtuvieron los datos de las conversaciones que se hacían a través del teléfono y las telemáticas? ¿Qué medios técnicos? ¿Cómo se realizaron las mismas? Naturalmente hemos utilizado servidores a los que llegan las intervenciones llevadas a cabo a través de puntos telefónicos. Son postaciones de ordenador con unos servidores donde cabe mucha información que nos permiten desarrollar esta actividad. ¿Ustedes conocían la voz de Rabell Osman antes de grabarlas? ¿La habían oído en otra ocasión? ¿Conocían la voz de Rabell y la de Yahya? Antes de grabar las conversaciones ambientales, no ha sido muy difícil, y me explico. Cuando le localizamos el día 15 de abril, claro, nosotros no le conocíamos. Mejor dicho, podíamos saber más o menos que
sus apariencias, pero no sabíamos que era él, no podíamos decirlo. Claro que fuera estaba los del seguimiento que sorvellaban el piso, y cuando Ravey Osman ha hecho una llamada desde nuestra sala de escucha, nos han llamado y nos han dicho: mira, está hablando por teléfono la persona que se encuentra delante de las personas que están realizando la observación. Entonces fue muy sencillo. Y por lo que se refiere a las ambientales, todavía más fácil, porque en casa solo se encontraban a lo mejor Yahya y Ravey Osman, entonces no había problema, no había dificultad ninguna para asociar las voces a uno o al otro. A partir de una determinada fecha ya se llevó a cabo la observación día y noche, ¿verdad? A Ravey Osman se le ha seguido ininterrumpidamente a partir del momento en el que se le ha localizado en Milán, por lo menos hasta muy tarde por la noche, a partir del 26 de mayo. Se le ha controlado tanto visiva como visivamente día y noche. ¿En qué idioma hablaba Ravey? Egipcio. En egipcio. ¿Recuerda usted haber declarado ante el juzgado central número 6 que el idioma más simple para los intérpretes era este? Seguramente sí. Es mucho más sencilla que otros dialectos del Magreb. ¿Cómo era la calidad de las grabaciones, de las conversaciones realizadas por Ravey, tanto telefónicas como medioambientales? Esa pregunta así formulada no procede, señora fiscal. El testigo no puede testificar sobre la calidad de las grabaciones en el sentido técnico, claro. ¿Han tenido De todas formas las vamos a oír aquí porque están propuestas. Con la venia, ¿tuvieron dificultad para interpretar las conversaciones de Ravey? ¿Tuvieron ruidos de fondo, algún problema de sonido? No, diría que no. Las intervenciones telefónicas son muy claras, evidentemente, pero también las ambientales eran de una calidad que yo diría, calificaría como más de buena. Los intérpretes que han intervenido en la escucha y traducción de las conversaciones ¿tienen dilatada experiencia en este tipo de grabaciones? Son intérpretes que trabajan con nosotros desde hace mucho tiempo, muchos años. En particular, el encargado del seguimiento de Ravey Osman durante los últimos 12 años en los cuales hemos llevado a cabo muchas investigaciones sobre terroristas islámicos de distintos grupos egipcios, de Libia, de Túnez, muchos países, grupos pertenecientes a Al-Qaeda. Digamos que en particular es un intérprete que tiene mucha experiencia, en particular con las interceptaciones ambientales. ¿Usted llegó a oír alguna de las conversaciones en las que Ravey hacía mención a los atentados de Madrid? Sí, claro que lo he oído y he ayudado al intérprete en la transcripción. He estado presente durante la transcripción. Como decía antes,
cuando el contenido de determinadas conversaciones tiene cierta gravedad, antes de redactar el informe definitivo de la intervención, tenemos que estar seguros de lo que ha sido traducido por el intérprete. ¿Recuerda alguna conversación mantenida por Rabey con alguna persona, bien medioambiental o bien telefónica, relacionado con los hechos de Madrid? Claro. Con Murad sí, ha tenido distintas conversaciones en las cuales se hacía referencia a los hechos de Madrid, porque se hablaba de Zarjan, se hablaba de Fuad, se mencionaban los hechos ahí sucedidos. También con Mohamed Rajed, el de París, se han hecho referencias de parte de Rabey a estos hechos. Incluso en una conversación telefónica, creo que del 29 de mayo, se ha hablado del estado avanzado de este proyecto, y que estos hombres estaban llevando desde unos días. Y en un determinado momento hablan de los teléfonos móviles, asociando estos teléfonos a esta presunta operación, encontrando este hecho particularmente divertido. Los dos se han reído por teléfono, y claro, estaba claro que se referían a lo sucedido en Madrid, donde con un móvil ha sido posible hacer explotar las bombas. Oye, la conversación con Yahya del día 26 de mayo, la medioambiental. Sí, claro, también las del 26 de mayo, donde Rabey Osman le confía a su discípulo Yahya haber tomado parte en los atentados de Madrid, de ser él mismo involucrado en esos hechos. Naturalmente el diálogo es en voz baja. Confiesa este hecho a Yahya. Quiero precisar, digamos que una confidencia de este tipo, Rabey Osman la hizo a Yahya simplemente porque este chico es el hermano de Rashid Mohammed, o sea, el compañero de Rabey Osman que residía en París. Mohamed Rajed, el hermano de Yahya, también resultó detenido en París o en Egipto. No le detuvieron en París. Hacia finales del 2004, creo que en octubre, durante el periodo del Ramadán, se fue a Egipto para celebrarlo y allí le detuvieron. Parece con acusaciones de terrorismo, acusaciones. Sin embargo, no hemos recibido de parte de los egipcios ninguna información al respecto. ¿Usted participó en la entrada y registro en vía Chiaserini o en vía Cadore? No, en ninguna de las dos casas. No, naturalmente conozco los hechos porque era el coordinador del departamento y sé el material que se encontró. Material exclusivamente, diría, de propaganda radical islámica,
así como el material que pudimos encontrar en nuestras investigaciones telemáticas. Propaganda con declaraciones de Osama Bin Laden y otros líderes yihadistas, así como vídeos de la organización, de varias organizaciones islámicas, entre las cuales está Huida Jihad, vídeos en los cuales se enseñaban atentados realizados en Irak y luego reivindicados. Testamentos de mártires que se inmolaron por la causa islámica y, en definitiva, todo el tipo de materiales que se encuentran en este tipo de registros. ¿Tenía dirección de correo, Rabey? Tenía dos, por lo que nos consta. Una dirección, kiskmohammed@yahoo.com, y la otra, rabeyahmed@yahoo.com también. La primera, sobre todo, Kisk-Mohammed, fue activada el día 4 de febrero. Fue activada desde la habitación de Via Cadore, conectándose a internet desde esa casa. Y en los datos con los que se ha registrado, sus datos de sus informaciones de usuario, aparece como fecha de nacimiento 11 de marzo 1970. Más de un mes antes que se realizasen los atentados de Madrid. En esa dirección recibía propaganda islamista de Al-Zarqawi. Recibía exclusivamente comunicados yihadistas, por lo tanto, de Tawhid al-Jihad y grupos de este tipo. Sí, solamente este tipo de comunicación. Cuando se abría el correo, ¿quién estaba en la casa? Podemos confirmar, podemos decir con seguridad que esta dirección de correo electrónico estaba exclusivamente utilizada por Rabey Osman. Además, el 24 de mayo, por la tarde, después de una conversación telefónica con Chabaru Murad, conversación también a carácter conspirativo, Rabey ha enviado a Chabaru Murad un SMS comunicándole, como habían concordado por teléfono, comunicándole esta dirección de Kisk-Mohammed de correo electrónico @yahoo.com. ¿Sabe si llegó a ponerse en contacto con Murad Chabaru a través del correo electrónico? Desafortunadamente, esa noche intentaron ponerse en contacto muchas veces a través del correo electrónico. Desgraciadamente, según nuestro parecer, no lo consiguieron. ¿Es cierto que Rabey solo tenía determinadas conversaciones solamente con Yahya?
cierto, fuera de cualquier duda. Rabbi Osman hablaba de determinados temas solo y exclusivamente cuando se encontraba en la habitación con Yahya. Como dije anteriormente, los otros ciudadanos egipcios que se encontraban en las viviendas tanto de Viajadores como de Via Chiaserini resultaron como personas no vinculadas de ninguna manera con hechos islamistas. El 4 de junio incluso pudimos escuchar una conversación ambiental en Via Chiaserini en la que la otra persona que se encontraba en la casa, un egipcio que se llama Ahmud Khalifa, informó a los demás habitantes, o sea, Yahya y Rabbi Osman, que por la mañana le habían parado los policías. Esto le preocupaba y dijo: espero que esto no me lleve problemas a la hora de renovar los papeles para estar en Italia. Y cuando dijo esto, Rabbi Osman tuvo una reacción muy violenta a nivel verbal y empezó a insultar a Berlusconi, el entonces presidente, y también habló contra Bush, justificando los atentados de Madrid. Y dijo que la culpa, en su delirio, dijo que la culpa la tenía el presidente Aznar por el apoyo que había dado al presidente Bush. Este chico egipcio enseguida interrumpió la conversación con él y no quiso hablar con él. En el tiempo que coincidieron Yahya y Rabei, tanto en Via Cadore como en Via Chiaserini, ¿estuvo preparando Rabei a Yahya para algo en particular? Pues creo que Yahya estuvo con Rabei más o menos un mes. Es un chico que entonces tenía 21 años, acaba de llegar desde Egipto a través de Grecia como clandestino. Y después de 20 días de frecuentar a Osman, tenía unas ganas enormes de morir como mártir. Era un chico que antes de conocer a Rabbi Osman no había manifestado de ninguna manera conocer este tipo de temas. Es cierto que Rabei le quiso hacer fotografía y algún vídeo para mandarlo a los hermanos, como consta en las conversaciones. Le hizo fotos. Pudimos escuchar una conversación ambiental en la que parecía que Rabbi Osman hubiese estado haciendo fotos a Yahya y se entendía que Yahya quería salir cuanto antes para Siria, así como le había prometido a Rabbi Osman, a Siria como tierra de pasaje para el viaje hacia Irak. Estas fotos no las encontramos, estas que les hizo Rabbi Osman. Sin embargo, puedo decir, hablando del proyecto
que tenía Rabbi Osman con Chavarri Murad y Rashid Mohammed de París, que en cierto momento estaba claro que tanto Chavarri Murad en Bélgica como Yahya en Milán tenían que irse para Siria. De hecho, Murad iba a pasar por Francia. Y sucesivamente este plan se cambió y hay palabras textuales de Rabbi Osman que dicen: y estas consideraciones han sido escuchadas también por la policía de Bélgica en una llamada telefónica entre Chavarri Mohammed y Rashid Mohammed. Entonces, según nuestras conclusiones, el destino final del martirio de Yahya y de Chavarri Murad ya no era Irak. Pues nada más, muchas gracias por su colaboración. Gracias. La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11 de marzo. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ninguna pregunta. La acusación, gracias. La constituida por don Roberto Barros Anunciba y otros. No vamos a hacer preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña Ángeles Pedraza Portero y otros. En el mismo sentido anteriormente mencionado. Gracias. La constituida por don Malio Pericalli. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña Isabel Pinto Libramiento. Ninguna pregunta, señoría. Gracias. La constituida por doña Angélica María Geria Cortés. No hay preguntas, señor presidente. Gracias. La constituida por don Guillermo Pérez Ajátez. Ninguna pregunta, señor. Gracias. La constituida por doña María de las Mercedes López Casado. La constituida por doña María Isabel Ruiz Borrallo. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña María Jesús Pérez Díaz. La constituida por doña Celestina Pires Méndez. No hay preguntas, señor. Gracias. La constituida por doña María Teresa Vargas Páramo. No hay pregunta, señoría. Gracias. ¿Alguna otra acusación? No vamos a formular preguntas, señoría. Entonces, para que las defensas puedan preparar su interrogatorio, interrumpimos la sesión, que se reanudará mañana a las 10 de la mañana. ¿Qué?